Veamos. Entonces, lo que quiero que veamos en este momento es que aprendamos de las experiencias de otros países. ¿De qué países? Principalmente de China y de Italia. Entonces, reconozcamos el patrón chino. ¿Qué fue lo que pasó en China? ¿O qué debemos ver? En China comenzaron con pocos casos. La gente creía que era un gripe más, es decir, se ignoró el problema. Pronto se dieron cuenta que la ciudad se encontraba en cuarentena, ¿no? Es unas cosas que estamos viendo en todas las ciudades, ¿no? El número de pacientes que requiere asistencia médica se dispara hacia las nubes, era lo que le estaba diciendo. Es decir, que las primeras semanas que cada país tiene, y ahora en Latinoamérica, que los casos son muy pocos, es para moverse y tomar acciones rápidas. Si los políticos no las toman, hay que tomarlas el ciudadano. El ciudadano no puede esperar. El ciudadano tiene que decidir tomar y defender a su familia en el momento en que es responsable y empieza a poner en marcha esta estrategia de aislamiento social. ¿Ok? No se consiguen camas en el hospital. Era lo que les había comentado. Luego permanecen en casa e infectan al resto de la familia. En China, obviamente, este es el problema. Este es el problema cuando nosotros tenemos núcleos familiares con muchas personas, familias 6, 7 personas por familia, como el caso de latinoamericana. Si alguno de ellos se enferma y ya nuestro sistema está colapsado, no podemos asistir al hospital y nos tienen bajo cuarentena y nos tenemos que permanecer en casa, terminamos infectando al resto de la familia. Y bueno, es el caso muy lamentable de este actor italiano, donde muestra el video donde su hermana, podemos verla fallecida, él pidiendo, solicitando ayuda y no es posible. Todos los países serán afectados. Esa es una de las conclusiones que tenemos que entender y no nos podemos negar. A mí no me va a tocar. Cada país tiene su propio pico, porque, ¿qué es lo que quiero decir? Cada país tiene su propia curva. Es decir, al tiempo inicial en que se puede presentar el primer caso a el pico más elevado de número de casos por tiempo, pues va a depender de la infraestructura social, de la infraestructura eh, del sistema sanitario, eh, y de la cultura en nuestro caso, ¿ok? ¿Por qué insisto que la cultura en este momento es muy importante? Que nosotros tenemos que concientizarnos, que nosotros como latinoamericanos somos muy, nos abrazamos, nos besamos, estamos siempre unidos, estamos en convito, en grupo, y eso empeora en este momento. Eso es un paradigma que tenemos que romper, ¿no? Entonces no es lo mismo compararnos con Suecia o Islandia, como va a ser esa curva, a compararla en Latinoamérica, con Colombia, con Panamá, con Brasil o con Venezuela. Este tema lo hablaré más adelante. Todas las personas están en riesgo y la infección continúa antes que la expansión sea bloqueada por gente inmune. Es importante que entiendan. La infección va a desaparecer por dos razones. Porque haya suficiente gente inmune que bloquea la esparcisividad eh, de la infección, pero que todavía no los hay, porque es gente que se hace recuperado la infección, o porque ya existe eh, una vacuna, la cual vamos a esperar para el año 2021. Entonces, ese es el problema. La infección va a continuar y se calcula que de un 60-80% de la población va a adquirir el virus. Veamos ahora el caso de Italia. Vamos a tratar de reconocer el caso italiano. El caso italiano, cuando las concentraciones públicas en este momento han sido prohibidas, y el problema fue la pobre vigilancia. Es decir, y eso es lo que tenemos que estar conscientes, tenemos que vigilar
los pocos casos que están apareciendo y preguntarles a esas personas, a sus familiares, con quienes tuvieron contacto y tratar de hacer seguimiento y de poner en cuarentena a toda esa población, ¿no? Em, Esto fue una de las fallas que ocurrió en Italia y, y yo creo que es la más importante y la que tenemos que nosotros em, aprender de ella. La alta transmisión entre familias, ya he hablado de ello. El promedio elevado de muertos debido a que solo los casos severos han sido muestreados. Bueno, esto lo dijo un médico. Um, Eso, es decir, que aparentemente el número elevado de muertos se debe al que, a que las muestras tomadas realmente han sido solamente de los casos severos. Pero bueno, esto, hay cosas en las estadísticas no son exactas, los números no son exactos. Estoy muy segura de que hay muchos más casos que no han sido este, no han sido calificados. Perdonen que escriba niños, no tengo la letra ñ aquí en el computador. Los niños aparentan no estar enfermos, pero contagiaban a sus padres, ¿no? Ya yo había hablado de todo esto. Tuvieron 3 semanas para prepararse y no lo hicieron. Nosotros tenemos 3 semanas para prepararnos, por favor, hay que hacerlo para evitar que ocurra lo que ha pasado, un país completamente en cuarentena. La media es de 65 años, ese fue el caso en Italia. En China, pues la media es de 75. En, y aquí hay mucha gente más jóvenes se ha enfermado. Entonces, en conclusión, la falta de vigilancia de los casos fue el mayor error en Italia, y ese es el punto que nosotros debemos tocar.